asambleísta Luis Pachala. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, asambleísta Pachala. Adelante. Compañeros, querido pueblo ecuatoriano. ¿Ahí me escucha, presidente? Se le escucha en este momento, asambleísta. Si está gentil, se puede continuar. Gracias. Decía, ni aniquilar a los adversarios, ni apresurar sentencias, ni tapar la corrupción utilizando la justicia. Las violaciones a los derechos humanos, individuales y colectivas, ha sido pan de todos o en todos los gobiernos y se pueden contar por miles. ¿Por qué? Justamente porque la justicia no ha actuado o ha existido la falta de independencia de la justicia. Perseguidos políticos. ¿Qué ha hecho la justicia? En el caso de César Carrión, Emilio Palacios, Javier Bonilla Zapata Bonil, Marta Roldós, Cristian Zurita Ron, caso Gran Hermano, Francisco Endara, Mary Zamora, los 10 de Luluncoto, Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, Manuela Pig, entre otros. Pregunto, ¿acaso que ahí en estos casos la justicia actuó con suma independencia? Solo el pueblo sabe la verdad. Y si seguimos enumerando en los casos de los derechos de la libertad de expresión, se atentaron. ¿Qué hizo la justicia? Mutis, frente a Gabriel González, Gonzalo Ortiz, Cristian Zurita, Martín Payares, Roberto Aguilar, Javier Bonilla, Vilma Vargas, Janet Indostroza, Emilio Palacios, Tania Tinoco, etcétera, etcétera. Y no tenemos tiempo para seguir nombrando. Gracias, presidente, por otorgarme la palabra. Este proyecto de ley que tratamos el día de hoy es un compendio de algunos proyectos de la misma materia que acertadamente fueron unificados por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para su tratamiento en el primer debate y aquí en el Pleno. El Código Orgánico de la Función Judicial tiene la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y demás principios establecidos en la Constitución. En este gobierno, en los otros gobiernos anteriores y en los gobiernos que van a venir, como lo es el principio de la supremacía constitucional, el principio de la aplicabilidad directa, el principio de legalidad, jurisdicción y competencia, el principio de independencia, el principio de imparcialidad, el principio de unidad jurisdiccional, entre otros. ¿Por qué no hablar de la falta de independencia de la función judicial y el sometimiento pasivo de los jueces al poder político de turno, con normas mal redactadas e incoherentes que llevan a los jueces a resoluciones erróneas y contradictorias y a los usuarios de la función judicial les pone al desconcierto y a la indefensión y a su legítimo reclamo? ¿Por qué no protestar en los juicios por la imposición arbitraria por sugerencias externas de un procedimiento violatorio a la ley y de la omisión de la expresión necesaria y obligatoria de la voluntad litigantes? Si comenzara a nombrar las diferentes cortes de justicia desde los años, desde que se volvió la democracia, de los diferentes de gobiernos uno por uno,
Las reformas son necesarias. Están unificadas varios proyectos por mejorarle, por su transparencia, por sus fallos en derecho, en forma técnica y con personal y funcionarios de carrera y con conocimientos, con estabilidad, señor presidente. Que tendremos críticas frente a lo que se dice, pero prefiero ser criticado por hacer y decir y no por cruzarme y callarme la boca. Debemos trabajar con argumentos, con seriedad y con responsabilidad, no con palabras agresivas ni displicentes, con seriedad y responsabilidad. Es necesario, por lo tanto, presidente, recordar qué es lo más importante en esta reforma. 1. En la evaluación periódica de los servidores y servidores judiciales, el artículo 4, que se refiere a la escuela, a la función judicial, dispone la evaluación continua a todos los servidores de la función judicial. Es importante que los procesos de evaluación a los servidores y servidoras de la función judicial no sean transgresión a la independencia interna de la Administración de Justicia, garantizada en el numeral 1 del artículo 168 de la Constitución de la República, sino como un ejercicio que promueva la profesionalización de la carrera judicial y la mejora continua del sistema judicial para garantizar la independencia de los jueces y la independencia institucional de la función judicial. La evaluación ha sido un instrumento también de persecución contra la carrera profesional de los operadores de la justicia. Por lo tanto, propongo para esto, en la propuesta del artículo 85, numeral 1, debe incluirse que la evaluación respetará el principio de independencia interna consagrado en la Constitución y que la violación a este principio acarreará las sanciones legales correspondientes. Esto debido a que en el Ecuador se encuentra en el lugar 135 de 140 países cuando hablamos de independencia judicial, con una calificación de 1.9 sobre 100. ¿Cuándo mejoramos la independencia de la justicia? Otra propuesta es que no utilicemos banco de preguntas para los procesos de evaluación, sino mecanismos de audiencia conducidos por abogados y jueces pares que tienen menor posibilidad de filtración y conducen a resultados más representativos. Además, los procesos de evaluación deben trabajarse con los gremios profesionales, como es en otros países, con la academia de las diferentes universidades públicas y privadas. En Estados Unidos son los gremios de abogados los que establecen parámetros éticos de práctica profesional. Este parámetro también debe ser aplicado en las sanciones para los abogados que hablan del artículo 18 que reforma el artículo 118. En cuanto a la Defensoría Pública, debe garantizar el ejercicio a la defensa conforme lo establece la letra A del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. El carácter de derecho fundamental puesto en el Estado debe garantizar toda persona tenga un profesional de derecho, pero aquí se debe añadir algo. Quien no asuma este compromiso, porque para eso están los defensores públicos, a veces dejan abandonado los juicios sin defensa a los pobres que sin tener abogado buscan un defensor público y por no tener ese compromiso y hacer seguimiento deben ser sancionados aquellos defensores públicos. Ese es el verdadero seguimiento que se debe dar a los pobres que no tienen dinero para pagar a los abogados. Escuela de la Función Judicial y organismos de especialización, formación continua y capacitación de la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. La posibilidad de que los dos órganos autónomos de la función judicial cuenten por mandato legal con organismos especializados para la formación continua, capacitación y especialización a sus servidores. La Constitución de la República en su artículo 181 establece la posibilidad de la existencia de otros órganos de capacitación dentro de la función judicial.
creación de juzgados y tribunales anticorrupción, sumado a las reformas legislativas incorporadas en otros cuerpos normativos, la pertinencia de la creación de estos juzgados y tribunales responde a la falta de eficiencia judicial para sancionar a quienes han perjudicado al Estado y principalmente en recuperar el dinero de dichos prejuicios que puedan actuar en forma ágil y oportuna, donde tengamos una fiscalía que acuse y un juez que castigue sin injerencia de ninguna clase. Esto se da a través de la estabilidad, de la capacitación permanente de los servidores judiciales e incentivos por su actuación ética. No obstante, sugiero que se incorpore una disposición transitoria para que el Consejo de la Judicatura evalúe la estructura de la composición de cada despacho judicial y optimice personal y medios tecnológicos donde sea posible. No tenemos un problema de falta de jueces, sino de despachos ineficientes también, que demoran el trámite de las causas. Estos nuevos juzgados deben optimizar igualmente la composición de sus estructuras funcionales. Recordemos que en Pichincha, solo por citar un ejemplo, 83 de cada 100 casos no se resuelven oportunamente. Vacaciones y receso de la función judicial. El Consejo de la Judicatura ha planteado a la Comisión retomar la normativa de la larga tradición que establecida la conocida vacancia o receso judicial. Concursos de oposición y méritos para el ingreso a la función judicial. En estos concursos deben darse mayor valor a la fase de oposición, pues en el ejercicio de la entrevista y evaluación oral, donde se ve la calidad de los servidores, estos procesos deben estar velados con veedores internacionales, porque también en las entrevistas es cuando interviene la subjetividad y hay que dejarse apoyar por los gremios, por la academia. Tribunales penales fijos. Informe técnico del Consejo de la Judicatura señala, entre otras, tribunales fijos en órganos de cuerpos pluripersonales permitirá descongestionar el agendamiento de audiencias y diligencias, dar cumplimiento a los tiempos previstos en el Código Orgánico Integral Penal, celeridad en el despacho de los procesos, elevar la resolución de causas, reducción de audiencias y diligencias fallidas, y acceso expedito y oportuno al servicio de la justicia. Estas son, entre otras, las reformas que aquí en primer debate estamos discutiendo, sugiriendo, aumentando, y es que aquí, señores y compañeros legisladores, donde debemos aportar con insumos para la comisión y hacer lo que esté en nuestras manos para mejorar el sistema judicial que tanto hemos criticado para el segundo debate. Un tema recurrente en nuestra administración de justicia es que es ineficiente, por lenta y corrupta, su solución requiere medidas integrales como la falta de formación de los servidores judiciales, inestabilidad, inseguridad permanente, la intromisión de otros poderes en la función judicial, politización y mercantilización de la justicia, preparación de los abogados litigantes. Con la creación de la escuela judicial se debe pretender tener funcionarios honestos, capacitados, preparados continuamente. Con estas reformas se pretende dar estabilidad y seguridad al servidor judicial, el crear juzgados especiales anticorrupción para una lucha contra este mal que azota el mundo y a nuestro país, donde lamentablemente no existe una verdadera sanción y confiscación de los bienes mal adquiridos a los funcionarios públicos inmersos en casos de corrupción. Recuerdo que el bloque Creo contundentemente votó por la incautación de bienes y el comiso sin sentencia. La mejora del sistema judicial es vital para el mantenimiento de la democracia y la aplicación de las reglas de ley. Varios países de América Latina se encuentran inmersos durante los últimos 25 años en un amplio proceso de reformas judiciales cuyos resultados son variables, tanto en su impacto como en su evaluación. En Ecuador, la reforma judicial se encuentra en medio de un debate académico en cuanto a su contribución al sistema democrático e independencia entre otros poderes. Hay que legislar para que nadie más meta la mano en la justicia
y así se apropien de la justicia. Ningún gobierno debe mandar en la justicia. Gracias, presidente.